tal amigos de Gasosando? Nuevamente con un video más. Y ahora vamos a desarmar este lente que podemos ver aquí. Es el lente de una cámara Samsung del modelo SH100. Y vamos a comenzar desarmando por aquí con un desarmador de relojero. Estos dos tornillos que vemos aquí son los que vamos a quitar primero. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se desarma. El problema que tuvimos con esta cámara es que estaba abierto el lente y sufrió un golpe y pues se dañó de la parte interna. Se quebraron unas pestañitas y ese fue el problema. De hecho, este lente ya lo habíamos desarmado. Miren, se quita por aquí y con mucho cuidado tenemos que quitar este otro tornillo que detiene el flex, que pues le da la alimentación al motor precisamente del zoom que se nos dañó. Y el problema fue, les menciono que estaba abierto el zoom y sufrió un golpe. Después vamos a quitar estos tornillos, son los tornillos propios del lente digital, el que captura la luz. Con mucho cuidado vamos a quitar estos tornillos. Esto es para que ustedes sepan cómo desarmarlo, aunque en esta ocasión pues les voy a mostrar el problema que tuvimos. Quitamos los tres tornillos y también con mucho cuidado vamos a levantar esta tapa. Podemos ver aquí que está incrustado el flex, pero con mucho cuidadito le desconectamos. Es nada más una presilla que tiene ahí para que pueda salir de este lado y ya podemos despegar el zoom. Aquí nos falta, por cierto, otro tornillo que tiene. Está, bueno, es una cejita, una uña, una pestaña que tiene ahí que lo detiene, pero lo quitamos con mucho cuidado sin tocar ese lente que vemos ahí adentro, porque si lo tocamos lo ensuciamos y nos da problemas. Aquí podemos ver que no abre ni cierra, se quedó atorado, pero ya lo tratamos de reparar. Le pusimos unas puntitas de cobre para que hiciera la tarea de entrar por los canales. Aquí nos faltó este otro, es un tornillito, también tenemos que quitar con mucho cuidado. Son muchos tornillos, guárdenlos en un lugar donde no se les vayan a perder, ya que son muy pequeños. Y aquí cuidado con ese, ya casi toco yo ahí el lente. No debemos tocar el lente porque se ensucia, y ese lente es el que vamos a volver a utilizar. Miren, aquí podemos ver cómo se atora y no entra, no da vuelta ni para adentro ni para afuera, se queda atorado. Y esto nos marca un error en la cámara y no nos deja ni tomar fotografías ni nada, porque marca error la cámara. Aquí quitamos con mucho cuidado el flex para poder retirar esta pieza que al fin y al cabo es la que está dañada nada más. Tratamos de moverla, pero no. Como ya le había puesto yo aquí las puntitas, como que se atoraron. Y eso que las lijé muy bien para que quedaran redondas de la punta, pero no, al parecer no. Aquí, así lo tratamos de quitar con las pinzas así, no sale, ¿verdad? Es muy curioso el mecanismo que trae. Pero aquí al intentar sacar no puede moverse porque está atorado. Tenemos que subirlo, pero pues como se nos atoró con las mismas puntitas de cobre que le pusimos, tenemos que mover y mover nosotros en este caso para poderla sacar. Ahí ya se metió y podemos ver ahora sí que está el mecanismo. El mecanismo no sale por el frente, sale por dentro. Y para poderlo sacar tenemos que mover dándole vueltas al engrane, este engrane que vemos aquí, y así lo podemos sacar más fácilmente. Como podemos ver ahí, poco a poco, y va brotándolo, va saliendo. Ahí salió ya la parte, y ahora sí les voy a mostrar estas puntitas que puse de cobre.
Y de hecho tiene su lado para poderlo introducir, porque si no, no queda, no entra de hecho. Tiene que entrar con cuidado y luego nuevamente con el engrane lo introducimos. Y quiero que vean aquí cómo pudiera ser que se vea como que sí funciona, pero a la hora de estar armado el mecanismo se traba, ya no es conveniente. Sería muy difícil que quedara muy bien esta reparación, y realmente pues es porque llevan un corte de precisión, y si nosotros tratamos de repararlo nos va a ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil de que quede bien. Aquí podemos ver cómo al darle vuelta con la mano pareciera como que funciona, pero en realidad a la hora de armar, les repito, ya no funciona. Miren, aquí ven cómo entra y sale, pero al salir todo se atora un poco, entonces tenemos que ayudarlo, y ahí es donde el motor ya no lo puede ayudar. Miren, aquí entra y sale, entra y sale, y decimos pues ya quedó, ya está bien, pero no, a la hora de estar armado ya no funciona. Bien amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, y esperen el próximo, donde vamos a cambiar todo el mecanismo de este zoom y nos va a funcionar la cámara perfecto. ¿Sale? Hasta la próxima. ¡Córtale, mi chavo!